No hay salud mental sin autocuidado. Generalmente en la vida consideramos que siempre debemos ocuparnos de las necesidades de los demás antes que de las nuestras. Sin embargo, nadie puede dar lo que no tiene, y para poder apoyar a otros, debemos cuidar de nosotros. Mi nombre es Abel Saraiva y esto es Fuera de Consulta en su episodio número 62. Hoy, en el Día de la Salud Mental, quiero aprovechar y dedicar este episodio al tema del autocuidado. Vamos. Tal como lo anunciaba en el intro, el episodio de hoy trata sobre el autocuidado. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, me parece sumamente importante que podamos considerar este tema del que no se habla tanto como debería. Porque no hay manera de que nosotros seamos capaces de apoyar a otras personas, de vivir la vida, si no preservamos de nuestra salud mental. En ese sentido, es importante entender que con esto no me refiero a promover una postura individualista ante la vida o egoísta que se separe de la comprensión de que los seres humanos somos seres sociales y seres interdependientes. Es decir, que no vivimos en una burbuja por más que a veces podamos creerlo así. Se trata, el tema del autocuidado, de mirar de una manera más aterrizada y realista nuestra relación con los demás. Porque nosotros podemos decir cosas que suenen bien o bonitas, pero que en la práctica son insostenibles. Por ejemplo, esto de vivir una vida para los demás, por los demás, bueno, ¿hasta qué punto realmente es viable? Porque cuando nosotros queremos cargar sobre nuestros hombros pesos eh, extraordinarios o pesos excesivos, podemos terminar quebrándonos. Porque, y especialmente en momentos de crisis, de emergencia, nadie puede con todo. Y en esa medida, por supuesto que entramos en una especie de paradoja, o yo me atrevería a decir que de falsa paradoja. ¿Por qué? Porque evidentemente que nadie puede con todo, nos necesitamos unos a otros, pero para poder llevar adelante la vida, tenemos que cuidarnos. Y en ese sentido, el cuidado y especialmente el autocuidado no es algo que los demás puedan hacer por nosotros. A ver, por supuesto que cuando estamos en relaciones humanas, es importante sentirnos, queridos, incluso hasta cuidados en un punto. Pero hasta dónde llega el otro tiene un límite. Tiene un límite porque hay cosas que solo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues preservar nuestra salud mental es una responsabilidad individual. Como sociedad podemos hacer muchas cosas, como parejas, como familias, como amigos, pero en últimas hay una parte que directamente nos compete y de la que tenemos que hacernos cargo, incluso en aquellas situaciones que la vida nos pone donde realmente nos toca acompañar y apoyar a personas en nuestra vida. A ver, una de las cosas que a mí más me gusta de haber nacido humano y de ser humano es la vulnerabilidad. Y fíjense que no quiero decir que es agradable sentirse vulnerable. No conozco nadie que realmente disfrute sentirse vulnerable.
mucho menos vulnerado. Pero, efectivamente, hay algo allí en la vulnerabilidad como posibilidad, como condición, que hace posible que nos cuidemos. Nos lleva a relacionarnos y conectar con otros, porque si fuésemos seres completamente autosuficientes, que no necesitan de nadie, del otro, que bueno, que todo lo pueden, que nada les afecta, pues les aseguro que no habría ninguna razón para vincularnos, porque bueno, cada quien estaría en lo suyo. Pero la vida nos hizo vulnerables, es decir, que el entorno, lo que pasa alrededor nuestro, tiene la potencialidad de afectarnos, positiva o negativamente, pero sobre todo en cuanto a esa dimensión más negativa, es que nosotros pues aprendemos a cuidarnos, aprendemos además que como nadie puede solo, no hay que cuidar nada más de nosotros, sino que hay que cuidar de los demás. Pero acá conecto con la idea de que si fuésemos invulnerables, nos volveríamos temerarios, egoístas, bañados como en ese manto de narcisismo que poco sirve. De hecho, vemos que las personas cuando creen que nada les va a pasar es cuando actúan de manera más irresponsable. Y sobre todo que por más que en un momento dado de la vida tú puedas creer que tienes, bueno, a Dios cogido por la chiva, que tú, bueno, que nada te va a pasar, que nada te va a afectar, y de repente la vida te jamaquea y te sorprende con que sí, con que hasta el aparentemente más poderoso puede verse afectado en un momento dado. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar muy atentos, porque sabernos vulnerables implica entonces reconocer que el mundo nos afecta y en esa medida debemos tratarnos como seres valiosos que somos. Nos demanda cuidarnos para preservarnos porque no podemos con todo el tiempo. Fíjense que en ese sentido hay que invocar esta máxima, yo la utilizo cuando doy talleres sobre el tema de salud mental, de la mascarilla de avión. Cuando alguien se monta en un avión, se encuentra con el instructivo de seguridad, donde le explican, bueno, por supuesto, en caso de una emergencia, qué hacer. Y una de estas medidas es, si el avión entra en descompresión, caerán mascarillas. Y esas mascarillas con oxígeno, el mandato es, primero te colocas tú la mascarilla y después ayudas a los demás a colocársela. ¿Por qué? Porque en el intento de ayudar a otros a ponerse la mascarilla, pudiéramos terminar afectados y, de hecho, podría ocurrir que ni logramos ayudar a los demás, ni nos logramos ayudar a nosotros. Entonces, con esa imagen en mente, debemos efectivamente preservarnos. Preservarnos con la conciencia de que vivimos en un mundo que nos necesita y que vivimos en un mundo interconectado, que no estamos solos, que no estamos aislados, pero en el que somos responsables. ¿De qué? En principio de nosotros y nuestras decisiones, por supuesto. A veces sucede que cuando estamos en situaciones de emergencia, en momentos complejos, terminamos por querer resolverlo todo. O sea, queremos hacernos cargo de todo, querer cambiar las condiciones, para entonces después dedicarnos tiempo. Es como, bueno, mira, ahorita que hay tantos problemas, no hay tiempo para mí, no hay tiempo para lo que yo necesito, yo me ocupo, ayudo a todo el mundo, salvo a todo el mundo y después, cuando me quede tiempo, entonces me ocupo de mí mismo. Pero, pero esto es una de las trampas más perversas de la vida porque la calidad del vínculo, la calidad de las relaciones, la calidad incluso de la ayuda que yo puedo prestar cuando no estoy bien es diametralmente opuesta, es diferente a la que puedo ofrecer
cuando estoy mentalmente sano, cuando me encuentro en buenas condiciones de vida o cuando mi salud mental, está bien, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que replantear, creo yo, la mirada sobre el placer. Porque mantener una vida anclada al sufrimiento es poco viable, más allá de que los modelos culturales y religiosos con los que hemos crecido impongan ese paradigma, ¿no? Tenemos en el mundo occidental, que está muy influido por el cristianismo, la idea del sacrificio máximo de Jesús, la cruz, cargar la cruz, sufrir por los demás, todo esto como un modelo, que más allá de que seamos muy religiosos o no, esa idea impregna nuestra cultura. Y veamos que incluso si tomáramos la idea de Jesús como personaje, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún siendo el Hijo de Dios, en momentos encontró muy difícil de llevar la carga, pues que le tocó. De manera que ese modelo del sacrificio y el sufrimiento, tiene sus límites. Que fíjense que quienes siguen este podcast saben que constantemente yo apelo a la idea de que tenemos que hacernos responsables y que las elecciones en la vida suponen pagar un precio y que ese precio, es lo que nos abre la puerta de entrada y de salida a muchas cosas. No quiero decir que hay que vivir una vida donde ajena al dolor, porque es que el dolor es parte de la existencia humana. Lo que quiero decir con esto es que sufrir en exceso tampoco te salva de nada, ni siquiera salva a otros. De manera que hay que incorporar una dimensión vital que es muy importante y es la del placer. Sí, como lo escuchan, el placer es de una vital importancia. Tomar oxígeno, recargar fuerzas, no implica que los problemas de la vida que tengamos nos importen menos. Por el contrario, si logramos estar bien y nos preservamos, seremos capaces de apoyar más y mejor a quienes tenemos cerca y, por supuesto, hacernos cargo de lo que nos toca. ¿Cómo romper con esas narrativas culturales del sufrimiento y la culpa, de las que también están impregnadas o impregnados los relatos familiares, ¿no? El lugar que ocupamos en torno a la familia y ese rol que vale la pena decirlo, también está como muy imaginarizado, ¿no? Nos imaginamos lo que los otros esperan de nosotros y construimos un lugar que defendemos a costa a veces de nuestra propia vida. Y a veces no es que no nos digan qué esperan de nosotros, pero también hacemos un esfuerzo tan grande por sostener la imagen que los demás tienen de nosotros o la que queremos tener, que realmente se nos complican las cosas. Me acuerdo en momentos difíciles que hemos vivido acá en Venezuela, para lo que voy a poner un poquito de contexto porque sé que hay personas que escuchan este podcast y no son de Venezuela. Sobre todo el año 2017, recuerdo, en pleno proceso de protestas políticas masivas en las calles, había como un tema donde por supuesto la gente estaba participando activamente de las protestas y hacías llamados en redes para que la gente participara, protestara, impulsara un cambio. Y durante estas protestas hubo, violaciones masivas a los derechos humanos, violencia, represión. Y en ese contexto, si alguien osaba a compartir en sus redes sociales que había comido, que había cumplido años, un aniversario con su pareja o algo como esto, siempre iba a aparecer alguien atacando cómo es posible que en medio de lo que estamos viviendo tú celebres, si hay tanta gente muriendo en la calle, no sé qué. Que no era mentira.
Es decir, ciertamente el país estaba y sigue en un momento crítico. Sí, la violencia estaba presente, las violaciones de derechos humanos a la orden del día, pero el hecho de que esto ocurriera no invalida otros procesos de la vida. No quiere decir esto, y quiero que quede muy claro, que no haya que pensar en momentos críticos cómo compartimos nuestra alegría. Hay que tener sensibilidad y lectura de la oportunidad, si este es el momento en el que a lo mejor yo comparto ciertos procesos de mi vida en redes sociales o no. Porque además tenemos la idea de que, bueno, esta es mi red social privada, pero en realidad cuando compartimos cosas en redes sociales, deja de ser totalmente privado. Ahora, a lo que voy con esto, y para no desviarme demasiado, es que ciertamente la podemos pensar, y eso sería motivo de otro episodio seguramente, cómo hablamos o cómo compartimos nuestra alegría y nuestra felicidad en momentos sensibles. De manera que, bueno, que si uno pudiera bien pensar si hay otras formas con más tacto, con delicadeza para hacerlo. Pero el tema está, y a lo que voy, es que si bien la forma en que uno cuenta sus experiencias en un momento de la vida, la podemos pensar, lo que es ingenuo y hasta peligroso es pensar que para que las cosas cambien debemos renunciar a la vida, al bienestar. Fíjense, un cumpleaños, un nacimiento, una boda, un aniversario, son todos motivos que valen la pena ser celebrados y que si uno le provoca y si uno lo quiere vivir, ¿por qué no? Conectarse con la vida, con lo que nos guste comer, hacer, beber, en fin, es algo legítimo. De hecho, la gente, aún en guerras, se casa, tiene hijos, cumple años. De manera que, ojo con que pensemos que el que sufre más o si sufres más, vas a tener algún tipo de recompensa distinta en la vida. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno que nosotros tenemos que ver que no podemos renunciar al bienestar porque el bienestar va a tener un papel central en la gestión del estrés, que es un componente clave en el autocuidado y sobre el que voy a volver un poquito más adelante. Quiero decir también que salud mental implica hacernos cargo de nuestro propio lugar en la vida. Ese lugar que va más allá de la culpa de no ser suficientemente buenos o perfectos. ¿Cómo entonces se hace esto del autocuidado? Bueno, si se lo preguntan, yo les voy a compartir mi perspectiva. Siempre que me invitan a algún espacio a hablar de este tema, yo recuerdo que un día tiene 1440 minutos. Y cuando nos decimos que no tengo tiempo para mí, toca ver que nosotros podemos empezar, así sea por 5 minutos, y todavía nos quedarían 1335 minutos para entregarlos a la vida. Ahora, no todo lo que podemos hacer como acciones de autocuidado implica necesariamente un gasto de dinero. Muchas acciones son bastante sencillas y se pueden hacer solo con un poco de voluntad. Por ejemplo, meditar, escuchar música, leer, darnos un baño, mirar el paisaje, una buena conversación, en fin, son muchas las posibilidades. Pero tenemos que ver que el estrés de la vida no va a desaparecer solo. Así como no desaparecen los ladridos de un perro que está aquí cerca de casa mientras yo grabo este episodio, el estrés no desaparece solo. Por el contrario, la segunda ley de la termodinámica nos plantea que el universo tiende al caos y esto significa que conforme avanza el tiempo, lejos de que nosotros
vayamos a llevar una vida más relajada. Por el contrario, la vida nos va a mandar mayores volúmenes de estrés. Lo que nos queda para poder hacer frente a esta realidad es incorporar experiencias de bienestar. Les cuento un ejercicio que, si quieren verlo, pueden ingresar al canal de YouTube de Secodap y van a ver una serie maravillosa sobre salud mental que tuve la oportunidad de grabar junto también a la gente de Comunifilms, que habla sobre salud mental. La campaña se llama Secodap Contigo y bueno, y allí van a poder ver este ejercicio del que les voy a hacer referencia. El ejercicio es bastante sencillo, incluso lo pueden intentar. Tomamos un bol de vidrio, preferiblemente, o de algún material que sea transparente, y comenzamos a preguntarle a maestros. Lo he hecho un montón, pero aplica también para papás o cualquier persona. Un día normal en su vida, ¿cómo empieza? Entonces, por ejemplo, en el caso acá de Venezuela, bueno, no sé, empiezas con el despertador. Entonces le pregunto a la gente, ¿cómo se siente cuando suena el despertador? Uy, horrible, eso, bueno, eso es... Entonces, cada vez que alguien va contando un momento del día que es estresante, yo voy añadiendo en ese bowl un chorrito de vinagre. Un chorrito de vinagre, un chorrito de vinagre, el despertador, y de repente entonces le pregunto a la gente, oye, mire, cuando abres el grifo para ir al baño, ¿hay agua? Entonces, bueno, acá en Venezuela, que fallan tanto los servicios básicos, la mayoría de la gente te dice que no. Entonces, bueno, ¿cómo se siente eso? Entonces, bueno, vamos poniendo eventos que pudieran pasar en un día, que si tienes un hijo, el niño no se viste a tiempo para salir a la escuela, o que cuando saliste de casa acababa de pasar el autobús, que, bueno, pasan una serie de eventos en el día, no sé qué, hasta que llega un momento cuando ya ese bowl está suficientemente cargado, que ocurre algún detonante. Pensemos que puede ser alguien que nos dijo algo que nos importunó, que pudiera ser nuestra pareja, nuestros hijos, alguien, en fin. Y en ese momento yo añado bicarbonato al bowl y, como se imaginarán, se desborda. Y cuando esto pasa, la gente, por lo que venimos conversando, asocia muy rápidamente que eso que pasa con el vinagre nos pasa a nosotros. Es decir, que cuando venimos cargando estrés, de repente llega un detonante y nos desbordamos, y ese es el momento donde gritamos, alzamos la voz, bueno, nos amargamos, en fin, y reaccionamos de mala manera. Ahora, cuando eso pasa, hay que ver dos cosas. Lo primero es que la mayoría de la gente tiende a tener reacciones intensas, de las que muchas veces luego se arrepienten, pero al mismo tiempo, cuando pasa esta efervescencia, luego de un momento, bajan esos niveles de estrés nuevamente y la persona recupera más o menos el control. Lo cual, bueno, también tiene un sentido con respecto al propio funcionamiento del cerebro, y es que cuando estamos tomados por el estrés, los mecanismos en nuestro cerebro que se activan son mecanismos de orden más primitivo que cuando estamos en capacidad de pensar, ¿ok? Y de autorregularnos. Entonces, explotamos, gritamos, no sé qué, en fin. Después pasa un momento y nos calmamos. Y el tema está en que a partir de allí la vida va a seguir proporcionándonos situaciones estresantes. Ahora, la segunda parte del ejercicio es muy interesante, porque yo corto con ese proceso y les pregunto a las personas participantes, y se los pregunto a ustedes ahora que escuchan el episodio, ¿qué hacen por ustedes mismos? ¿Qué cosas hacen en el día a día por ustedes mismos? Muchas veces la gente se queda como ponchada porque no sabe qué decir, porque a veces no se dedican tiempo. Y bueno, yo les repregunto en ese caso qué cosas pudieran hacer. Y ahí empiezan a surgir alternativas como escuchar música, bailar, meditar, hablar, mirar el paisaje, en fin. Eso va desde comerse un chocolate, a tener sexo, a
hacer ejercicio, lo que quieran, pero que a ustedes les haga sentir bien. Cada vez que alguien va contando algo como esto, yo voy añadiendo a ese mismo bowl de donde se desbordó hace un momento motitas de algodón. Motitas de algodón, motitas de algodón, motitas de algodón, hasta que hay una cantidad suficiente. Luego les recuerdo que en ese momento que nos quedamos del día donde nos desbordamos, aún no termina todo y que bueno, y que tenemos que llegar a casa y completar la jornada. Repetimos la misma secuencia, echando un chorrito de vinagre cada vez que alguien cuenta algo estresante y colocamos un detonante que puede ser o causado por uno de los hijos o causado por la pareja o lo que fuere. Pero en esta segunda oportunidad, cuando echamos el bicarbonato, nos damos cuenta de que si bien hay efervescencia, no se desborda el líquido. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, resulta que nuestra mente funciona un poco así. Cuando solo lidiamos con el estrés, nos comportamos como una especie de recipiente que va cargando, cargando, cargando y que llegado un determinado momento se desborda. Y que cuando nos desbordamos, por lo general, la pagamos con la persona que menos tenía que ver porque no es responsable de todo el acumulado que teníamos. ¿Qué ocurre? Que el estrés no lo vamos a poder eliminar. Pero en la medida en que vamos colocando estos algodones, que son experiencias de placer, de bienestar, vamos generando una mayor capacidad de contener, de manejar, de gestionar el estrés. De forma tal que cuando lleguen los detonantes de la vida, nosotros no nos desbordemos. Y es tan fácil como eso, pero tan complejo como llevarlo a cabo. Mi regla personal son 5 minutos sagrados del día, escoger un momento en el que podamos dedicarnos tiempo para nosotros y eso se puede hacer al inicio del día, al final del día, cada quien puede escoger su mejor momento, pero la idea es hacerlo una rutina que permita que a diario tengamos esa dosis de bienestar. Pudiera llegar a suceder que bueno, luego de habernos tomado el atrevimiento de regalarnos 5 minutos, más adelante nos demos 10, 15, 20, 25, 30, quién sabe, a lo mejor llegamos hasta tener la osadía de darnos una hora de 24. Bien, creo que es clave entender nuevamente y hago el énfasis en la importancia de cuidar de nosotros como el punto de partida para poder llevar una vida más humana. Tenemos que perderle el miedo al bienestar, soltar la idea de que si sufrimos más, somos mejores, entendiendo que se puede vivir a plenitud, reconociendo el dolor también como parte de la vida, pero no como lo único existente. Para poder librarnos del sufrimiento y poder vivir vidas más plenas, más felices, necesitamos comenzar a cuidar de nosotros. Este episodio está saliendo el domingo 10 de octubre del año 2021 y por ser el Día de la Salud Mental, quise dedicar este episodio de manera específica a este tema. Aprovecho para recordarles que en caso de sentir que el estrés de la vida, el sufrimiento, el malestar se nos hace inmanejable, que nos deteriora nuestras formas de vivir, de relacionarnos y comenzamos a experimentar cambios en nuestra salud mental, es muy importante buscar apoyo profesional. No hay vergüenza en admitir que necesitamos ayuda. A nadie le da pena admitir que si se le daña el carro necesita ir al mecánico. Pero sí nos da pena pedir ayuda en términos de salud mental porque arrastramos estigmas como el de la locura, de la debilidad y todo lo contrario. Como lo decía en algún punto del episodio, la vulnerabilidad es
un punto maravilloso de la vida, porque si bien nos demanda cuidarnos, también representa una de nuestras fortalezas más grandes, porque siendo conscientes de la vulnerabilidad, podemos tomar medidas que nos ayuden a llevar una vida más plena. De forma tal que quiero recordarles la importancia de la salud mental y especialmente en este día, porque muchas veces es algo que pasa desapercibido y creo que tenemos que alzar la voz en favor de la salud mental, reconocer que pudiéramos tener dinero, salud física, pero sin salud mental, ninguno de estas dos expresiones, la vida, sería sostenible. Una persona que tiene comprometida su salud mental difícilmente va a poder preservar, cultivar o generar riqueza. Y por supuesto que alguien que está afectado en su salud mental, especialmente en tiempos de pandemia, no va a ser capaz de preservar tampoco su salud física, porque la salud física y mental están íntimamente relacionados y a mí me gusta decir que la salud mental es una llave que abre las puertas a otros derechos y a otras formas del bienestar y de vivir la vida. De manera que si sienten la necesidad de buscar ayuda, no dejen de hacerlo. Hay organizaciones que ofrecen también apoyo para quienes no pueden costearlo económicamente, pero también aprovecho de decirles que para quienes sí puedan costearlo, la inversión que mayor retorno les va a generar en la vida es invertir en ustedes mismos y especialmente en el tema de salud mental. Bien, esto es todo por hoy en este episodio de Fuera de Consulta. Estoy muy agradecido con ustedes por su sintonía, por su presencia, por los comentarios que dejan y me hacen llegar después de los episodios. Y los invito a que sigan haciéndolo. Y bueno, por supuesto que si sienten que este episodio es útil o pudiera ser útil para alguien que ustedes conozcan, háganselo llegar. Suscríbanse por supuesto al canal para que reciban las notificaciones de cuando salen nuevos episodios. Por lo general los nuevos episodios se publican los domingos, pero a veces si estoy muy inspirado puede que lance alguno extra en otro momento. Entonces síganos en @fuera de consulta y @abelsaraiva para que puedan encontrar todo el contenido que estamos haciendo. El canal de YouTube es Fuera de Consulta y por supuesto van a poder encontrar la cuenta en todas las demás plataformas y mi cuenta personal, donde también estoy subiendo contenido casi a diario, es @abelsaraiva. Los esperamos por allá y nuevamente agradecido estoy de poder contar con su presencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.